Arratsaldeon, Arabako batzordearen lehendakari Andreari, numerario jaun Andreoi, adiskideoi, hitz batez, egun hain garrantzitsu honetan nirekin zaudeten guztioi. Muy buenas tardes, señora presidenta de la Comisión de Álava de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, señoras y señores numerarios, amigas y amigos de la misma. Buenas tardes a todas y todos los que me habéis querido acompañar en este día tan importante para mí. Me hace especial ilusión entrar a formar parte de una institución tan prestigiosa como es la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Por mediación de mi querida y añorada profesora Ana de Begoña, de la que hablaré seguramente más de una vez en este discurso, entré en la institución como miembro supernumerario a inicios de la década de los 90 del pasado y lejano ya siglo XX. Recuerdo con cariño también, además, un viaje a Palencia, la tierra de mi querido César, donde, merced a mi entonces formación de Historia del Arte y del Patrimonio Eclesiástico, hice las veces de guía de un grupo que estaba capitaneado por Miren Sánchez Erauskin, presidenta de la Comisión de Álava de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País por aquel entonces. En aquella ocasión visitamos Fromista, Villalcázar de Sierga, Saldaña, Carrión de los Condes, Moarbes de Ojeda, Aguilar de Campoo. Allí conocí de primera mano a algunas y algunos integrantes de esta venerable institución. Posteriormente la vida me llevó por otros derroteros y hoy, de nuevo, tengo la oportunidad que me brinda la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País de formar parte de su institución, pero ya como miembro de número. Han pasado muchos años desde aquel viaje y nuestros caminos se encuentran de nuevo. Para mí es un orgullo formar parte de la Vascongada sin lugar a dudas. Soy natural de, como ha dicho César, soy natural de Laudio, de Llodio, y mi primer apellido, Sojo, toma el nombre de un pequeño pueblo del Valle de Ayala. Mi padre era de Ocondo y mi madre es de Areta, ambos en el límite provincial con Vizcaya, como Llodio, mi pueblo. A pesar de la cercanía a Bilbao y de que Laudio ha sido siempre parte de Vizcaya, y ha sido parte de Vizcaya y de Álava a lo largo de la historia, ha estado entre una provincia y otra en varios momentos, estoy orgulloso de ser alavés, aunque no soy hincha del glorioso Deportivo Alavés, que celebra su centenario como institución y al que le deseo todo lo mejor. Soy del Atleti, pero bueno, porque en Llodio muchos somos del Atleti, pero somos también del Baskonia. Cuando fui pregonero de Vitoria-Gasteiz, me pusieron un reto, que era a ver si tenía los bemoles de decir o de cantar el himno del Alavés, y lo hice. Bueno, dichoso fútbol, ahora también voy a ser de la Real Sociedad. De la Sociedad Vascongada, de Amigos del País, no de la Real Sociedad de San Sebastián, lógicamente. Perdonen ustedes la broma, pero el humor siempre ha sido una constante en mi vida personal, universitaria y artística. El tema sobre el que voy a disertar también está relacionado directamente con el humor. Voy a hablarles del cineasta más importante del cine español, Luis García Berlanga, de quien en 2021 se celebra el centenario de su nacimiento y, a causa de esa cuestión, se van a llevar a cabo en España, en esta fecha, multitud de actividades para recordar al genio en su centenario. Llevo investigando y trabajando la obra de Berlanga casi 30 años. Como profesor universitario y conferenciante, he llegado a disertar acerca del cineasta valenciano en lugares tan curiosos como Francia, Italia, Polonia, Siria, Jordania o Chile. Berlanga ha sido trascendental en mi trayectoria, como historiador del cine y como profesor universitario especializado en cine español, del franquismo principalmente. Asimismo, Luis García Berlanga fue una de las personas que influyó en mi persona para que no solo fuese un teórico e investigador de la historia, la teoría y la estética del cine, sino para que me atreviera con la praxis cinematográfica. Como yo no soy nadie para contradecir a uno de los genios de la cultura española, el consejo de Berlanga, aderezado con la juventud, inexperiencia e inconsciencia que transitaba por mi cerebro por aquel entonces, provocó que en 1997 comenzara una carrera como director y guionista cinematográfico paralela a la dedicación universitaria, que me llevó a dirigir 2 largometrajes, 7 cortos y una serie de televisión de 13 episodios, como ha comentado César. Volviendo a nuestra tierra alavesa, he intentado rodar en casa muchos de mis proyectos, y así en mis películas se pueden ver lugares tan reconocibles como Quejana, Vitoria-Gasteiz, Laudio, Maestu, Sabando, Garrastachu, Izarra o Maroño. Dejo para el final mi amado entorno de Santa María del Yermo, también en Llodio, y como no, Artziniega, a tan solo 4 kilómetros de Sojo, el pueblo del que procede mi apellido. Artziniega siempre será para mí la pequeña Suiza. Termino esta breve introducción, que la he titulado Títulos de crédito, y que tenía que haberla puesto aquí. Eso es, que le ha titulado Títulos de crédito, que son esos letreros o cartelones que tradicionalmente en el cine clásico salían al inicio de las películas y que mis abuelos llamaban las letras. Y tras estas pinceladas, este saludo y este agradecimiento a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País por brindarme esta magnífica oportunidad, voy a comenzar a hablar del tema que nos ocupa en este acto, que no es otro que Luis García Berlanga ante su centenario. Para entrar en materia en condiciones, bueno, vamos a hacer un repaso muy breve a la biografía del director valenciano. Vamos a reseñar toda su producción cinematográfica dividida en etapas. Posteriormente comentaré 3 de mis 8 secuencias preferidas del cine berlanguiano.
para continuar con una breve reflexión sobre la trascendencia de Berlanga en el cine español. Finalmente, tenderé hacia un plano personal y contaré y valoraré la importancia e influencia que Berlanga ha tenido en mí como teórico y como director de cine. Antes de finalizar, haré otra pequeña reflexión sobre lo que supone el centenario del nacimiento de Berlanga para la cultura española en general y el cine en particular. Y como colofón, simplemente haré unos pequeños comentarios sobre la bibliografía que he publicado sobre el director valenciano. Bueno, comencemos porque las letras, como decían mis abuelos, están dando paso ya a la primera secuencia de este viaje emocional y cinematográfico sobre el universo berlanguiano. Aquí me pueden ver con Berlanga en 2006. Vamos, la cara que tengo de pasmarote es antológica. Y escuchando todo lo que decía el genio, lógicamente. Apuntes biográficos de Berlanga. Bueno, no voy a hablar mucho de la biografía de Berlanga, ya que, bueno, en cierta manera, la biografía de Berlanga es sencilla. Bueno, nace en 1921 en Valencia, va a Madrid y, bueno, tras flirtear un poquito con la poesía, pues después decide dedicarse al cine, gana algunos premios de poesía y en 1948 entra en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que es la escuela de cine que hay en Madrid, que surge poco después de, bueno, a finales de los años 40 y por la cual pasarán otros directores como Juan Antonio Bardén, Ricardo Muñoz Suay, posteriormente irán Carlos Saura, Borau, etcétera, ¿no? Los grandes del cine español. En esta escuela pues coincide sobre todo con Bardén, y tras una semana de cine italiano que se lleva a cabo en Madrid, a la cual acude como ponente Cesare Ciabattini, que es uno de los más importantes guionistas del cine italiano, sobre todo del cine neorrealista, pues Berlanga y Bardén deciden hacer películas y deciden hacer una película llamada Esa pareja feliz, que cambiará el rumbo del cine español. Voy a ir un poco más sobre lo que es la carrera de Berlanga, más que sobre la biografía, y por eso vamos a pasar ahora hacer un pequeño repaso a la obra berlanguiana. Estamos en 1951 y en el 51 comienza la que podemos comprenderla como etapa inicial de la filmografía de Berlanga. He dividido en 5 etapas. En mi tesis doctoral ya estas 5 etapas aparecían ya. La etapa inicial, 51-59, la dorada, 59-67, la misógina, 67-78, la nacional, 78-85 y la final, 85-2002. Como comprobarán, 1951 a 2002 son prácticamente los 50 años, la segunda mitad del siglo XX en España, y una de las cosas más trascendentes que tiene Berlanga es que por medio de sus películas se puede estudiar perfectamente la España de estos últimos 50 años. La etapa inicial de 1951 a 1959 está compuesta de 5 películas, que son Esa pareja feliz, de 1951, Bienvenido Mr. Marshall, del 52, Novio a la vista, del 53, Calaboose, del 56 y Los jueves milagro, de 1957. Esa pareja feliz, de la que veremos posteriormente su secuencia inicial, supone una crítica feroz al tipo de cine que se hacía en los años 40 en España, un cine grandilocuente, un cine que se llamaba cine de fazaña, cine historicista, muy auspiciado por el gobierno de Franco. Y en Esa pareja feliz lo que hacen Bardén y Berlanga es intentar romper con lo que se hacía en ese momento, siempre teniendo en cuenta que estamos en una dictadura, que hay unas condiciones de censura y unas condiciones que no son las mismas que puede haber, por ejemplo, ahora para rodar una película, y sobre todo sorprenden con esta película que desgraciadamente ha pasado inadvertida respecto a otras que ha hecho por el gran éxito de la siguiente, que es Bienvenido Mr. Marshall, de 1952. Bienvenido Mr. Marshall es una de las películas más conocidas de la historia del cine español. Sin duda alguna, todo el mundo conoce la famosa secuencia del balcón, que obviamente vamos luego a reproducir también. Pepe Isbert, Manolo Morán en el balcón del ayuntamiento diciendo aquello de, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esta explicación que os debo os la voy a pagar. O sea, no puedo pasar de hacer esta presentación sin poner la explicación que luego nos van a dar los actores de la película. Bienvenido Mr. Marshall, ante la apariencia de una película, de una comedia rural, intrascendente, incluso podríamos decir, como así fue acogida por la crítica, es una feroz crítica a la situación de subdesarrollo que había en España a principios de los años 50, sobre todo a nivel agrario, y sobre todo también es un reflejo del comienzo de las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos. Cuando ya pasa la autarquía dentro de la dictadura, comienza una nueva etapa en que España se debe decantar por uno de los dos bandos, y obviamente por los soviéticos no se va a decantar con Franco y se decanta por los americanos.
También se critica el tema de los planes Marshall, que pasan de largo de España, pero posteriormente también es una película que anticipa los acuerdos bilaterales que se firman entre España y Estados Unidos poco después del estreno de la película y del éxito en el Festival de Cannes de la película. Novio a la vista, de 1953, podría haber sido una película más conocida, pero también queda un poco a la sombra de Bienvenido Mr. Marshall, una película rodada en un pueblecito del Mediterráneo, básicamente, donde se produce un homenaje a los felices años 20, a la Belle Époque. Recuerda mucho a la película Las vacaciones de Monsieur Hulot, de Jacques Tati, y bueno, en ella también pudo haber trabajado con Berlanga Brigitte Bardot, hizo el casting para la película, pero finalmente entre Brigitte Bardot y Josette Arnaud se decantó por esta última Berlanga. Josette Arnaud hizo esta película y luego desapareció en combate, y Brigitte Bardot fue pues, la actriz que todos conocemos. Las dos películas que completan esta primera etapa, que es una etapa básicamente rural, exceptuando la primera película, Esa pareja feliz, que es una película que está ambientada en la ciudad de Madrid, son Calabuig y Los Jueves Milagro. Calabuig es una película muy de 1956 que habla de la Guerra Fría, habla del peligro atómico. Un sabio atómico, encarnado por Edmund Gwenn, huye de los Estados Unidos, de la vida que tiene, del estrés que tiene, para refugiarse en un pequeño pueblo del Mediterráneo una vez más. Berlanga y Mediterráneo, al ser valenciano, también son algo que está muy unido, y encuentra allí su Arcadia feliz. La película destaca por su ternura, quizás no es tan corrosiva como Bienvenido Mr. Marshall, pero tiene también un momento impagable que es un personaje pequeño secundario de José Luis Ozores, que va con una vaquilla haciendo capeas por los pueblos, y a la vaquilla la trata como si fuera su hija. Los Jueves Milagro, de 1957, para mí es la mejor película que podría haber sido de Berlanga si no fuera por la censura. La censura, al ser una película que está ambientada en un falso milagro que se organiza en un pequeño pueblo llamado Fontecilla, en que los dueños del balneario del pueblo, para reactivarlo, montan la aparición milagrosa mentira de San Dimas, que es exactamente igual Pepe Isbert que la estatua que hay, que la talla de madera que hay en la iglesia. Es una coincidencia. Podría haber sido una maravilla, y una de las secuencias más destacadas, que en la publicación también analizo, pero que no vamos a ver por falta de tiempo, el principio es demoledor, es una crítica contra todo el tema eclesiástico bastante fuerte, y obviamente por un lado entra la censura, y en este caso no le cortan escenas, sino que le mandan a Berlanga a rodar escenas nuevas, le reescriben el guión, y Berlanga, pues que era muy simpático, quería que el censor firmara el guión con él. Finalmente se retiró de la película y acabó siendo rodada por Jorge Grau, otro director catalán, que luego pasó a la fama por la película La Trastienda, una de las películas del Destape. Pasamos a la etapa dorada. Aquí lleva a cabo Berlanga, entre 1959 y 1967, sus dos obras maestras absolutas, que son Plácido y El Verdugo. Y también lleva a cabo dos películas, que son Se vende un tranvía, que es un pequeño piloto, un programa piloto que se hace para una serie de televisión sobre los timos, de 1959, que lo codirige con Juan Estelrich y que finalmente no sale, pero bueno, ahí está la obra, sobre unos timadores que quieren, que intentan engañar a paletos de pueblo, haciéndoles creer que pueden comprar, con el dinero que traen en un fajo de billetes, pueden comprar tranvías en Madrid. Es una auténtica maravilla y totalmente recomendable, y tampoco es muy conocido. A partir de 1959, a partir de Se vende un tranvía, comienza la colaboración entre Rafael Azcona, el mejor guionista del cine español, y Luis García Berlanga. Esta colaboración se llevará a cabo de 1959 a 1988, que es cuando hacen su última película juntos, que es Moros y Cristianos. Aparte de Plácido y El Verdugo, también Berlanga interviene en una película llamada Las Cuatro Verdades, una película de sketches, 4 directores de éxito europeos, René Clair, Alessandro Balasetti, Herbert Bromberger y Berlanga, que hacen adaptaciones de fábulas de La Fontaine. Las 3 historias de los otros directores son súper alegres y joviales, y la de Berlanga es negra, funesta, esperpéntica y terrible, y están a punto de echarle del proyecto a Berlanga. Se titula La muerte y el leñador, este episodio. Bien, con Plácido, Berlanga llega pues el punto culminante, podríamos decir, de su carrera, y según el mismo Berlanga, es su mejor película. Yo discrepo y lo discutí con él. Para mí es El Verdugo, y luego Plácido es la segunda. Pero él decía que no, que Plácido era la mejor.
y tampoco hay que contradecirle porque Plácido es una auténtica maravilla, que fue película nominada a los premios Oscar de Hollywood, que finalmente ganó Berman, nada menos. Plácido es una crónica que nos cuenta la Navidad en una pequeña ciudad de provincias, la película está rodada en Manresa, en Cataluña, donde se organiza una campaña caritativa llamada Siente un pobre a su mesa. Una crítica absoluta de la mezquindad, de este tipo de campañas organizadas y de la mediocridad de las ciudades levíticas, pequeñas ciudades de provincia, algo que ya habíamos visto en películas como Calle Mayor de Bardén o incluso en novelas como Entre visillos de Carmen Martín Gaite también. Por su parte, El verdugo, para mí la obra cumbre de Berlanga, es la película de humor negro más corrosiva de la historia del cine español. Ambientada en el Madrid de principios de los 60 y de principios del desarrollismo, nos muestra a un triángulo protagonista, un viejo verdugo que se jubila, Pepe Isbert, la hija del verdugo, que nadie quiere casarse con ella, evidentemente por el oficio del padre, y finalmente un empleado de pompas fúnebres, José Luis, que por una serie de razones acaba casándose con la hija del verdugo y que para tener un pisito de protección oficial debe heredar el puesto de trabajo del suegro, con un enchufe bastante gordo además. ¿Esto qué hace? Pues que finalmente le dan el puesto al pobre José Luis y le mandan su primera ejecución a Palma de Mallorca. Y cuando recibe la noticia, él decide renunciar, pero su suegro le dice: te han mandado a Palma de Mallorca, qué desgraciados, a mí siempre me mandaban a sitios tristes como Soria o Burgos. O sea, una auténtica maravilla. Los diálogos de Azcona son muy, muy fuertes. Y en esta película hay dos secuencias impagables, una que vamos a ver posteriormente, que es la ambientada en las cuevas del Drac, que es el momento en que la Guardia Civil llama a José Luis, que está disfrutando de una tarde turística con su mujer, viendo un espectáculo musical en las cuevas del Drac. Y la otra secuencia maravillosa es la secuencia del final, que es una crítica totalmente a la burocracia y a la situación que hay en España, en la cual tenemos una imagen, por un lado, en la cual hay una España con dictadura, con pena de muerte, y hay otra España turística que es la que se quiere vender de cara al exterior. Los problemas que tiene, sobre todo después del verdugo, porque se la cuela doblada, perdón por la expresión, a la censura y se produce la famosísima frase de Franco, de la cual Berlanga estaba muy orgulloso, que dijo: Berlanga no es comunista, Berlanga es un mal español. Y Berlanga a mí me decía, a mí Franco, cuando me dijo lo de que soy un mal español, no sé, me sentía hasta como orgulloso. Bueno, la cosa es que Berlanga tiene que irse a rodar a Argentina una película llamada La Boutique, que también se conoce como Las Pirañas. Firma un contrato con Cesario González, productor gallego astuto que había producido gran cantidad de las películas desde los años 40 en adelante, para hacer 3 películas, pero la imposibilidad de lograr rodar en España por muchas razones hace que haga La Boutique, esta película, como protagonizada por Sonia Bruno, que la haga en Argentina y que no sea de sus mejores obras. Comienza con esta etapa, que la podemos llamar etapa misógina, comienza, igual también en El verdugo podemos ver ya algunos ribetes de esta misoginia de Berlanga, comienza su etapa misógina en la cual Berlanga se define misógino, pero la misoginia la define como miedo a la mujer, no rechazo, ni odio, ni nada por el estilo. Josefina Molina, la directora de cine, en su discurso cuando entró en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hizo un alegato en favor de la misoginia de Berlanga, a la que ella decía que la misoginia de Berlanga era más por admiración que por otra cosa. Es un tema controvertido sobre el que se está investigando bastante y bueno, yo algunas veces hablé con él también de estas cosas. Y bueno, en Vivan los novios se ve también acentuado este tema de la misoginia. Un señor también de Burgos, en este caso encarnado por José Luis López Vázquez, se casa por poderes con una chica que vive en la Costa Brava y bueno, es una película muy esperpéntica, sobre todo, en el cual el personaje está atrapado en primer lugar entre su madre y posteriormente entre su mujer, dentro del discurso misógino de Berlanga, y se produce una paradoja, que es que se celebra, la madre muere justo antes de la boda sigue celebrándose y se celebra una boda y un entierro prácticamente seguido, ¿no? Tamaño natural, la última película de esta etapa, La rueda en Francia, una película en la cual aparece la fama de erotómano, que ha llevado siempre aparejado Berlanga. Berlanga era presidente del Club del Tacón de Aguja, le gustaba mucho todo el tema del fetichismo,
y estas cosas, e incluso fue también el director de la colección de literatura erótica La sonrisa vertical. Tamaño natural es una supuestamente falsa película erótica porque es la obsesión de un dentista francés encarnado por Michel Piccoli que, harto de su acomodada vida, decide comprarse una muñeca hinchable de poliuretano y tener una relación sentimental con ella. Es una película bastante interesante y que está también por descubrir y de la cual tampoco se ha hablado todo lo que se tenía que haber hablado. Llegamos a la muerte de Franco en 1975 y con esta cuestión pasamos a la etapa que llamo yo la etapa nacional, que es de 1978 al 85, que está compuesta por La escopeta nacional, Patrimonio nacional y Nacional 3, que son tres películas que la segunda es continuación de la primera, la tercera de la segunda. En principio, el productor Alfredo Matas, con el que, Azcona por un lado y Berlanga de nuevo hacen el guión, y es un retrato, La escopeta nacional, de las cacerías que supuestamente se llevaban a cabo durante el tardofranquismo, donde pues estaban todos los sectores, pues de sectores políticos, de la Iglesia, arribistas, pues pequeños industriales. La película cuenta la historia de Jaume Canivel, encarnado por José Saza Tornil Saza, que es un vendedor de porteros automáticos que acude a la cacería no con su mujer sino con su querida Mónica Randall, y que intentan aprovechar que ahí están los ministros y que está todo el mundo para vender los porteros automáticos. Es maravilloso. Los personajes que luego se mantienen en las siguientes películas son unos nobles venidos a menos, que son el marqués de Leguineche con su mujer, con su hijo que es un obseso sexual, con su criado, etcétera, etcétera, que en Patrimonio Nacional y en Nacional 3 pues dan rienda un poco a muchas de sus cuestiones. Y estas tres películas nos cuentan, por un lado, el tardofranquismo, la transición a la democracia y la llegada de los socialistas al poder en 1982. Aparecen reflejados algunos eventos pues muy significativos como el 23F o como el Mundial 82 de fútbol. La etapa final sería la que se desarrolla entre 1988 y 2002 y evidentemente empieza ya un poquito por llamarlo de alguna manera, decadencia de Berlanga, pero la primera película que realiza en esta etapa, La vaquilla, es una auténtica obra maestra, es un delirio, una película que intenta hacer Berlanga en los años 50, los años 60, los años 70, va presentándola a la censura con diferentes títulos, Los aficionados, Tierra de nadie, y le van diciendo: Berlanga, que esta es la que me presentaste hace 10 años con otro título, que no me vas a colar, y así. Eso lo contaba él así, textual, ¿eh? Finalmente, La vaquilla es una película pues sobre la reconciliación, en cierta manera, los dos bandos de la guerra civil, los republicanos que están muertos de hambre y quieren robarles la vaquilla con la que celebran los nacionales las fiestas patronales de un pueblo ficticio en Aragón llamado Perales, la vaquilla que se queda en tierra de nadie finalmente, ni se la comen unos ni disfrutan los otros con ella, y es un poco, es una película también muy en la onda de películas, de filmes como La Gran Guerra de Mario Monicelli o MASH de Robert Altman, ¿no? Películas de guerra donde prácticamente no se dispara ni un tiro. Moros y cristianos es la última película de Berlanga y Azcona y, para mí es una película, diría con todo el cariño del mundo, la peor película de Berlanga, es una película fallida, no llega un poco al nivel de las anteriores y quizás es una crítica a los asesores de imagen y un poco a la situación que había en la España de los 80, también la utilización de algunos actores o pseudoactores como Pedro Ruiz, o como Pajares y otros que no habían trabajado tampoco habitualmente con Berlanga, quizás también fue un poquito algo que lastró la película. Finaliza la colaboración de Azcona y Berlanga y en 1993 lleva a cabo Berlanga Todos a la cárcel. A partir de esta película, Luis García Berlanga comienza a auto-homenajearse ante la que yo creo que es una pequeña falta ya de ideas y ante la falta de Azcona, y Todos a la cárcel, que nos cuenta la historia de una campaña sobre el peso de conciencia que se celebra en la cárcel Modelo de Valencia. Remite mucho a La escopeta nacional, porque el personaje de Saza Tornil, en este caso llamado Artemio Bermejo, en vez de vendernos vendernos porteros automáticos, nos vende sanitarios, ¿no? Y posteriormente en Plácido se organizaba una campaña parecida también, ¿no? Es una película que también recibió bastantes premios, en la que tuve yo la ocasión de estar, de salir como figurante en esta película en una secuencia inicial, que se me ve de refilón y poco, pero se me ve. Y finalmente, fue una película que tuvo varios premios Goya que sonaron un poco más a Goya honorífico que a otra cosa. Las últimas películas de Berlanga, Blasco Ibáñez, la novela de su vida,
es una serie televisiva también que hizo para Televisión Valenciana y Televisión Española, que es un proyecto que tenía también, llevaba mucho tiempo detrás de él para, bueno, para presentarnos la vida de otro valenciano universal, como fue Vicente Velasco Ibáñez, muy admirado por el mismo Berlanga, y posteriormente París Tombuctú es su último largometraje. Es una película fallera, una película mediterránea, también, bueno, en la que aparecen algunos actores que han trabajado con él anteriormente, como Michel Piccoli, y en la que también remite a películas como Calabuch y se vuelve, en cierta manera, incluso a tamaño natural. El personaje de Michel Piccoli es bastante parecido en este caso no es un dentista como en Tamaño Natural, sino que es un cirujano plástico. Y bueno, es la última película que hace, aunque en el 2002 se rueda de una manera un tanto homenaje a Berlanga, con la colaboración de José Luis García Sánchez, El sueño de la maestra, que es, bueno, es una referencia, es un pequeño cortometraje que supone un poco el final de la carrera cinematográfica de Berlanga, que, bueno, 8 años después, en 2010, pues fallece. Bueno, las mejores secuencias... Es imposible, en el librito que se ha editado, recojo 8 de las que yo creo que son las mejores secuencias del cine de Berlanga. Es absolutamente imposible. Yo cogería 8 de Bienvenido Mr. Marshall, 8 del Verdugo, 8 de Plácido. Totalmente imposible hacer una selección. Y de estas 8, pues vamos a ver 3 brevemente. Vamos a comenzar con la primera, que la he titulado también en homenaje a César, a sus orígenes palentinos, Muera conmigo el honor de Palencia. Esa pareja feliz, secuencia inicial... La vemos. A ver. Esto tendréis que firmar, señora. Valencia lo exige. Yo os lo demando. Firmad. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Voto a tal. Valencia lo exige. Firmaréis. Jamás. Jamás. No firmaré jamás. Antes me arrancaréis la vida. ¿Lo oís bien? No firmaré jamás. Y vosotros, mis fieles vasallos, mis leales servidores, ¿qué hacéis? No hay nadie que me defienda. No hay nadie. No hay nadie. Todo es soledad y silencio. Estoy sola. Dios se batía. Oh, pero no triunfaré. Prevenido. No firmaré jamás. Muera conmigo el honor de Palencia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Que se me ha caído encima monarquía. Bueno, pero ¿y la reina? Está desmayada. Eso es del susto, enseguida se le pasa. ¿Pero cómo ha ocurrido esto? ¿No estaban preparados para recogerla? Sí, señor, estábamos preparados estos dos y yo, pero se ha tirado por otra ventana y aunque hemos corrido... ¿Qué van a haber corrido? Aunque se hubiese tirado por la misma, fíjese. Pues sí, valiente faena. Bermúdez, en cuanto la reina despierte, vamos a repetir este plano. Me parece que no. ¿Cómo dice? Que me parece que no vamos a robar más. Aquí su majestad se ha cargado el arco. ¿Pero qué dices, hombre? Eso, que se ha cargado el arco y ese foco. Pues sí, ¿no puedes poner otros? ¿Qué va? Si esos ya los habíamos traído del otro decorado. ¡Qué barbaridad! Así como se puede hacer cine. Mira la hora que es. Más vale que dejemos esto por hoy. Ah, ¿por mí? Bermúdez, ya está bien de rodar. Conforme. Oye, Juan, mañana quiero tener... ¿Mañana? Bueno, el lunes quiero tener resuelta la papeleta. Si me firma usted el vale, sí. ¿Firmar? No firmaré jamás. Muera conmigo el honor de Palencia. Vale. Esta auténtica maravilla es el comienzo de esa pareja feliz y es la secuencia que supone el cambio en el cine español y la aparición de una nueva generación de cineastas, Berlanga, Bardén, que son codirectores de esta película, y es un sopapo en las narices al cine grandilocuente que se hacía en el cine historicista, que cogía las glorias pretéritas de la historia de España, pues yo qué sé, películas como Locura de Amor, que remiten a Juana la Loca, Alba de América, al descubrimiento de América, La Leona de Castilla, Reina Santa, todas estas películas que estaban hechas en unos decorados terribles de cartón piedra
con unos pelucones propios de los maceros de la Diputación Foral de Álava. En cierta manera, eso es una crítica totalmente a ese tipo de cine. Están haciendo una película historicista, pero es una película cutre. ¿Por qué? Pues porque no tienen medios. El director de la película dice, qué barbaridad, así como se puede hacer cine. Eso es lo que estaban intentando manifestar Berlanga y Bardem. No se podía hacer cine, no se podía hacer este tipo de cine. La película no tiene nada que ver con este comienzo. La película cuenta la historia de Juan y de su mujer, de Carmen, que son Fernando Fernán Gómez, al que le vemos en escena, y Elvira Quintilla, que son un empleado de estudios cinematográficos, y su mujer, pues que es una modista, gente de clase obrera, que bueno, nos cuenta, es una crónica sobre Madrid en esta época, ¿no? Pero la primera secuencia esta es tan maravillosa, la interpretación de Lola Gaos, la gran actriz, ¿no? Exageradísima, los figurantes que mueven la cabeza para un lado para otro como si fuera un partido de tenis, que es totalmente paródico, la manera de ridiculizar con esos vestidos, con ese decorado que se cae, no tiene ni una manta para que la otra se caiga encima, bueno, o sea, es el desastre y la chapuza que había, y todo esto, eso provoca que esta secuencia sea para mí una maravilla, y sobre todo que a partir de esta secuencia, a partir de Bienvenido Mr. Marshall, y a partir de las conversaciones de Salamanca que se celebran en el 55, donde se hace una reunión para analizar los males del cine español, pues sobre todo con Berlanga, Bardem, Nieves Conde y otros directores, la cosa cambia. Vamos a pasar a la siguiente secuencia que la conocen todos ustedes, que es Viva Andalucía. Bienvenido Mr. Marshall, la secuencia del balcón del ayuntamiento. Iba a ser original, digo, no voy a ponerla, pues sí la pongo. Vamos. De orden del señor alcalde, hago saber que todo el personal a mi mando guarde silencio. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la Oiga, voy un a momento, pagar. jefe, Porque déjame. yo, como Yo no sé alcalde si os habréis vuestro enterado soy, que el señor os debo la alcalde... Oiga, explicación señor que os alcalde, tengo que cállese, explicar. déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Bien. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para Ahí- deciros ahí que no está, solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú, cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor. Yo, Gracias. como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación os la voy a dar porque os la debo. Porque La explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y bravo. ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. Ahí lo he dado. Oye, guapa. ¿A mí? A ti sí, la de las gafas. Ponte la flor en otro sitio porque es que vas a saltar un ojo a la que está detrás. Y os digo, como alcalde vuestro que soy, os digo... Que los americanos van a venir. Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Bueno, la secuencia de Bienvenido Mr. Marshall, ustedes la conocen, simplemente voy a hacer un pequeño comentario sobre la secuencia. Balcón del Ayuntamiento, José Isber, Manolo Morán, el promotor de la campaña pues para que los americanos pasen por el pueblo, y el alcalde sordo del pueblo, pues que hacen un discurso absolutamente farragoso y surrealista y impresionante, y sobre todo, bueno, cómo intenta engañarse a lo que es a la población, vistiéndolos de cordobeses, de andaluces, intentando dar una imagen falsa que es la que intentaba dar el gobierno de España en el extranjero, la imagen alegre y desenfadada de España por medio de, pues eso, del folclore y de una serie de cosas que estaban muy lejanas a lo que era pues la penosa situación del campo español que tenía el pueblo Villar del Río, que es donde se desarrolla la película y que es un poco el reflejo de España, ¿no? Que hay un momento
en el que Manolo Morán dice: vosotros sois inteligentes y despejaos, y salen después dos rostros de dos personas totalmente subdesarrolladas, ¿no? Con lo cual es una crítica brutal, ¿no? Brutal a la situación. Y posteriormente ahí vemos un plano desde atrás donde se observa un mar de sombreros cordobeses, que es una cita que hace Berlanga a la película de Pudovkin, película soviética, El fin de San Petersburgo. A Berlanga y a Bardem les gustaba mucho el cine soviético, la dialéctica del cine soviético, el montaje, y solían meter planos en sus películas de como la censura no se iba a enterar, porque la censura era que no se dijeran palabrotas y bueno, y otra serie de cosas políticas. Y entonces también hay otra secuencia de la película que remite a Eisenstein, a lo viejo y lo nuevo. Bueno, vamos para adelante, seguimos. Bueno, y entre las secuencias que he seleccionado tenemos la secuencia del verdugo, la película de 1963, y la famosa secuencia de las cuevas del Drac que he comentado antes y que la vamos a ver. Aquí estaremos muy bien. Aquí. No, hombre, no, vamos más para allá. Anda. ¿Más para allá? Bueno, aquí. No, a la esquinita, que se vea el agua. Anda, tonto, que así estamos más fresquitos. Ruhe bitte. Sie befinden sich vor dem Martel See, der 200 Meter lang und 14 Meter tief ist. Sie werden jetzt eine Fantasie aus Lichten, Musik ¿Pero beiwohnen. cuándo se les va a ocurrir hablar de una vez en castellano, hombre? Eso digo yo. ¿Son ustedes españoles? Claro, por eso no entendemos ¿Recién nada. casados? Sí, sí. Sí, ya tenemos un niño. Infantesie des Sons et Lumière. Sí, como quieras. ¿Te gusta? Sí, pero tengo miedo. No oyes, ahora está llegando el vampiro de la cueva. Ay, tonto, que me has asustado. Que hay mucha gente, quita. Que hay mucha gente, hombre. ¿Y qué más da? Mira, a ellos que les importa la gente. Vamos. Bueno, pero son extranjeros. Para los extranjeros es muy natural. Si yo le pido un beso a esa muchacha, me lo da. Sí, ¿eh? Claro. Señorita, por favor. Anda, díselo, anda. ¿Usted es extranjera? Indonésica. Gracias. Qué tonto eres. Allí son católicos, no puede hacerlo. Don José Luis Rodríguez. Don José Luis Rodríguez. Don José Luis Rodríguez. Se ruega a don José Luis Rodríguez, si se encuentra entre los presentes, baje al embarcadero. Don José Luis Rodríguez. Me llaman a mí. A lo mejor es que se ha muerto. Se ruega a don José Luis Rodríguez que si se encuentra entre los presentes tenga la bondad de bajar al embarcadero. Don José Luis Rodríguez. Don José Luis Rodríguez. Por favor, don José Luis Rodríguez. ¿Ha muerto? ¿Qué? ¿Ha muerto? ¿Es usted don José Luis Rodríguez? Esta es mi señora. Venga conmigo a la barca. Carmen, yo me voy. ¡Silencio! Pero ¿dónde vas? Yo me voy contigo. No, Perdón. tú quédate aquí. No, yo te acompaño, no te dejo solo. Ni hablar, yo voy contigo. Quédate aquí viendo el espectáculo. Pero José Luis. José Luis. Amadeo, tu padre, Carmen, Sí. será mejor que se entere. Pero ¿cómo le aviso estando aquí sola? Haz lo que quieras, pero avísale enseguida. ¿Y qué le digo cuando le encuentre? ¿Qué le digo? Dile que vaya pronto a la cárcel. Sí, él ya sabe dónde está. Bueno, vete tranquilo, no te preocupes. ¿No se sabe si ha muerto? Tenemos orden de conducirle a la prisión provincial. Bueno, esta auténtica maravilla que yo no sé si la he visto 100 veces, 200, 250, 300 o 415, porque me parece la mejor secuencia del cine español de todos los tiempos. Es espectacular cómo está concebida. El hecho de que esté el verdugo, o sea, el nuevo verdugo, aprovechando que el reo está enfermo,
pues le dejan unos días de fiesta y se va de vacaciones con la mujer y se va por ahí totalmente desenfadado y están viendo las cuevas del Drac y aparece la muerte, aparece la Guardia Civil con esa figura, esa sombra tan siniestra en la barca, ¿no? Y con ese megáfono en ristre llamándole pues para que vaya a ejecutar como si fuese el mito de la barca de Caronte, ¿no? El barquero Flegias que te llama para que cruces la laguna Estigia y cumplas tu cometido. O sea, es algo tremebundo. Dentro de un contexto, el contexto del turismo, sobre todo la imagen de cara al exterior que quiere dar el gobierno de España con el tema del turismo. Cuando llegan a Mallorca hay un concurso de Misses y hay algunas frases impagables, ¿no? Como cuando le dice Pepe Isbert, le dice a Nino Manfredi, al que hace de José Luis, le dice: tú no te preocupes que con esto del concurso de belleza pues seguramente quitan la pena de muerte y a este le conmutan la pena. Además, fíjate qué guapa es la China. O sea, tiene frases tan geniales como esa, ¿no? Y en este caso, que bueno, van a este espectáculo absolutamente berlanguiano, nunca mejor dicho, que está ahí una orquestina tocando en las barcas, la barcarola de Offenbach, y que es, bueno, absolutamente delirante. Y luego, por supuesto, todas las explicaciones, como casi todos los tuitas son alemanes, son en alemán, ¿no? Y ellos pues no se enteran de nada porque son de la España interior. Absolutamente maravillosa la secuencia y, bueno, absolutamente maravillosa la película El Verdugo, sin lugar a dudas. Bueno, otras secuencias que tengo que están en el libro explicadas: el secuestro de Vera del Bosque en la película La Escopeta Nacional, Tierra de Nadie, La Vaquilla. Bueno, y ya para ir terminando, hablar un poquito de lo que es la trascendencia de Luis García Berlanga en el cine español, dar unas pequeñas pinceladas. Antes ya he comentado que Berlanga, pues con las películas de Berlanga podemos estudiar prácticamente la historia de España en la segunda mitad del siglo XX, sin duda alguna. Y otra cosa que pienso yo es que Berlanga ha sido el mejor director de cine de España, con el permiso de Luis Buñuel, aunque el más internacional no ha sido, porque una de las cosas que creo que los que investigamos sobre Berlanga debemos hacer es intentar promocionar su imagen en los lugares a donde vayamos a dar conferencias, e incluso que, no sé, el gobierno o alguien que se implique también en el Cervantes, ¿no? Bueno, yo con el Cervantes estuve en Siria y Jordania hace muchos años, en el 96, hablando de Berlanga, ¿no? Que se impliquen en esto, porque Almodóvar todo el mundo lo conoce, a Amenábar, a Saura, a otros directores, a Buñuel por supuesto, pero más por su trayectoria que ha tenido en México y en Francia, pero vamos, sin duda alguna, Berlanga, vamos, las películas que ha llevado a cabo, yo pienso que sin duda alguna, en el cine español, Berlanga ha creado escuela. Hay muchas películas que están inspiradas, muchos directores, muchos seguidores de Berlanga, que intentan hacer lo que ha hecho Berlanga sin conseguirlo, sobre todo con la dificultad que ha tenido, y creo que Berlanga, vamos, debería estudiarse obligatoriamente en los institutos y en los colegios, porque es un genio que yo siempre lo he defendido al nivel de otros genios de la cultura española, pues como pueden ser pues Quevedo, Lope, Cervantes, Picasso, vamos, o escritores como Machado, Baroja, etcétera también, ¿no? Y artistas también de todo tipo. Bien, de manera muy modesta, importancia de Berlanga en mi trayectoria. Pues bueno, ya he comentado un poquito antes, ¿no? Yo conozco a Berlanga en el año 92, mi queridísima y recordada Ana de Begoña, catedrática de Historia del Arte de la UPV, que fue mi directora de tesis. Yo andaba por ahí haciendo mis pinitos en el tema del patrimonio artístico e incluso del arte contemporáneo, de las investigaciones, y ella fue la que me impulsó. Y esto lo voy a contar así porque es verdad. Un día en el despacho Ana me dice: ¿por qué no haces una tesis sobre cine? Y digo, yo es que el cine, a mí en el año 92 el cine me gustaba para ir una vez a la semana, tal, pero no era una cosa tampoco que me volviera loco. Y ahora es mi vida, ¿no? Y digo, ya, pero ¿de cine de qué puedo hacer, Ana? Y me dice, pues no sé, Berlanga, pero así, ¿eh? O sea, y así, hoy estamos aquí. O sea, pasan unos años y hoy estamos aquí, ¿no? Ana, aparte, bueno, pues fue la que me impulsó, la que me dijo porque a ella le gustaba mucho Berlanga, y en 1992 fui a Madrid, a la Filmoteca Española, a ver las películas de Berlanga que no había conseguido ver. Ahora se pueden ver las películas en cualquier sitio, pero entonces pues había muchas que había que verlas en la Filmoteca, en Moviola, y bueno, pues me vi ahí las que era más difícil de ver. Y en la misma Filmoteca me comenta un funcionario de la Filmoteca que Berlanga va a impartir un curso en el Círculo de Bellas Artes, un curso teórico-práctico, en el cual va a hablar de su cine, y luego va a haber una parte práctica en la cual algunos alumnos van a ser escogidos para rodar un cortometraje supervisados por él, ¿no? Bueno, yo con la parte teórica me conformaba,
me apunto al curso, el curso fue maravilloso. Claro, yo ya estaba muy metido en el mundo berlanguiano y bueno, y pues cuando se hacían preguntas y comentarios, pues era de los que más hablaba, y pues como pues soy una persona que tengo un poco de jeta, pues fui y me presenté a Berlanga y le conté mi vida y le hice mucha gracia, y a partir de ahí, bueno, luego me cogieron para el taller práctico. Siempre digo a mis alumnos que he dado un taller de cine con Berlanga, que es como dar un taller de pintura con Velázquez o algo parecido, o con Picasso, o un taller de arquitectura con Brunelleschi, tampoco estaría mal. Y de esa manera, pues, bueno, Berlanga también me animó pues, a hacer cine, me invitó al rodaje Todos a la cárcel, y ahí estuvimos un poco, tuvimos una relación bastante fluida. Yo le llamaba a su casa y me recibía, cuando estaba en Madrid, me recibía en su domicilio en Somosaguas, y él me dejaba en su... tenía un ático donde tenía todas sus cosas y donde tenía todos sus archivos y sus cosas. Y bueno, una vez me pasó una cosa muy graciosa que he contado también en prensa, ¿no? Que fue que yo llegué como a las 9 de la mañana, me dijo Berlanga, bueno, te dejo aquí, tienes un bañador si te quieres bañar en la piscina, si quieres tomarte una cerveza a las 9 de la mañana, se la pides a la chica que trabajaba allí, y no sé por qué me cerraron con llave. Y hasta las 8 de la tarde no se dieron cuenta de que estaba ahí, y a las 8 de la tarde aparece Berlanga y dice, ay, quepa, que te dejo aquí tirado. Y digo, no, yo estaba feliz, vamos, o sea, vamos, no tenía ni hambre, ni sueño, ni nada, o sea, había estado todo el rato, pues eso, mirando cosas de sus extensos archivos, ¿no? El rodaje de Todos a la cárcel pude comprobar cómo era un rodaje de cine, y vi de primera mano cómo hacía sus planos secuencias y cómo organizaba ese caos que él decía que eran sus rodajes, que era un caos organizado. Se paraba para ver el Tour de Francia, bueno, era muy divertido. Había cosas a él le gustaba mucho el ciclismo. Y nada, y a partir de ahí, bueno, yo tuve la suerte también en el viaje que hice a Siria en el 96, de descubrir una película similar a Bienvenido Mr. Marshall de la cinematografía egipcia, empezar a hacer una investigación sobre esta película. Berlanga estuvo muy interesado con esto, y luego coincidimos también en el 2002, sobre todo, en el cincuentenario de Bienvenido Mr. Marshall. Se hicieron celebraciones en el pueblo donde se filmó la película, en Guadalix de la Sierra. Se disfrazó a todo el pueblo de cordobés, hubo un ciclo de conferencias y lo pasamos muy bien. Y estas fotos son una de las últimas veces que le vi, que fue en 2005. Nosotros estábamos con nuestra película El síndrome de Svensson promocionando la película en festivales. Estábamos en el Festival de Orense, y allí pues se hizo un libro colectivo sobre Berlanga, en el que también intervine yo como escritor, y una mesa redonda con Alex de la Iglesia y con Concha Velasco, que fue también un auténtico placer coincidir con ellos y conocerles, ¿no? Estamos ahí jovencitos, mi esposa Sonia aquí presente y yo, sí, estamos iguales. Berlanga ante su centenario, y ya, bueno, vamos terminando. Bueno, se van a organizar cantidad de eventos. Para mí este evento es muy importante porque abre para mí el año Berlanga, y bueno, van a hacerse conferencias, se van a publicar libros, cursos de verano, todo tipo de celebraciones. La Academia del Cine Español también parece que va a preparar alguna cosa para el centenario. Todas las celebraciones van a ser pocas. Yo celebro el centenario de Berlanga cada vez que proyecto imágenes de sus películas, y cada vez que explico sus películas a mis alumnos de la asignatura Historia del Cine en España. Bibliografía sobre Berlanga que he escrito yo. Bueno, pues en principio ya ha citado César los libros, muchos artículos, unas 30 y tantas publicaciones. Americanos los recibimos con alegría. Fue un poco la publicación de mi tesis doctoral, el libro que hice en El Verdugo con la editorial Nau Valenciana también hace unos años. Ahora estoy esperando también que salgan varias publicaciones más. Y nada, antes de terminar quería comentar solamente una cosita de Berlanga también, que me imagino que algunos de ustedes ya lo saben, que a Berlanga siempre se le ha llamado el último austrohúngaro, porque Berlanga, a partir de Bienvenido Mr. Marshall, introduce la palabra austrohúngaro en todas sus películas de una manera, pues, para que le dé suerte, como fetiche, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo hizo en Bienvenido Mr. Marshall. El mapa del pueblo de Villar del Río es tan vetusto que todavía tiene el Imperio Austrohúngaro. Un mapa que supuestamente es 1952, y aparece el Imperio Austrohúngaro, que ya había desaparecido por aquel entonces. Y en la siguiente película, No vio a la vista, le hacen a un infante Borbón, le hacen un examen oral en el que le preguntan, pues háblame de los Borbones, ¿no? Y empieza, pues los Borbones son Fernando VII, tal, no sé qué, no sé cuánto, y papá, y tal. Y después a Enrique García Hurtado, que es el protagonista de la película, le dicen, hábleme del Imperio Austrohúngaro. Y la contestación es tan genial, que es: el Imperio Austrohúngaro se compone de Imperio Austriaco y Imperio Húngaro. O sea, otra secuencia absolutamente delirante.
Siguió metiendo la coletilla austrohúngaro hasta que en la película La muerte del leñador, cuando estaban montando la película, dijo Berlanga, iba, si no la hemos metido la frase. Rodaron una secuencia adicional en la cual aparece un coche fúnebre de caballos y el conductor del chofer para el caballo y le dice, so austrohúngaro. Bueno, finalmente, antes de finalizar, otra cosita que quería comentar, con toda la modestia del mundo, en el cine que yo he hecho, junto a mi mujer Sonia Pacios, pues hemos hecho homenajes a Berlanga, aparecen desde el comienzo. 100 maneras de hacer el pollo al cilindro, mi primer corto, estaba basado en Los Jueves Milagro, en un contexto totalmente diferente al de la película de Berlanga, el guión era muy, muy parecido. La película La Pequeña Suiza es un homenaje a Bienvenido Mr. Marshall en muchas cosas, así como el cortometraje Ronda de Poniente, y las referencias son abundantes y seguirán siendo, ¿no? Y por último ya acabo, voy a leer las palabras del final de Bienvenido Mr. Marshall, que son unas palabras que me gustan mucho y que me emocionan siempre que veo la película. La he visto 190 veces y acabo siempre con la lagrimilla en el ojo, y espero no llorar ahora. Y dice así: es la voz de Fernando Rey, que es el narrador de la película. La película comienza con una voz en off de Fernando Rey y finaliza con la misma voz en off de Fernando Rey. Es como una estructura circular, como si fuese un cuento, ¿no? A veces pasan cosas, pero luego sale el sol. Todo brilla y vuelve a repetirse. Sí, ahora hay sol y hay esperanza. Suena la campana, la vieja campana. ¿Oyen? Y como siempre, un hombre que está trabajando se levanta y descansa o sueña mirando hacia arriba, al cielo. Porque, en definitiva, ¿quién es el que no cree en los Reyes Magos? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Gracias.